Bienvenidos a Letras e Imaginación. Hoy vamos a ver una escritora, vamos a hablar sobre una escritora de las más influyentes en la literatura norteamericana de suspense policíaco, que cultivó el género desde un punto de vista muy particular. Es ni más ni menos que María Teresa Eleanor Higgins Clark Congeney, más conocida como Mary Higgins Clark como su nombre. O sea, ella utilizaba su nombre propio eh, con el apellido de su primer marido. Su primer marido falleció y se casó posteriormente con otro señor que se apellidaba Conginey, y adoptó también el apellido del segundo marido después. Bueno, Mary Higgins Clark nació en el Bronx, en Nueva York, el 24 de diciembre de 1927 y murió en Florida el 31 de enero de 2020. Fue una escritora de novelas de misterio estadounidense. Sus padres tenían un bar en el Bronx, eran emigrantes irlandeses. En 1939, debido a que empezó a tener problemas económicos acuciantes, ya que desde que había caído la Gran Depresión en el 29, la situación de su familia empezó a empeorar paulatinamente. Falleció su padre y su madre, con 53 años en aquel momento, no trabajaba, hacía 14. Entonces, bueno, Mary se vio obligada incluso a abandonar su habitación para que su madre pudiera acoger huéspedes en ella. Su hermano se abocó a ir al ejército y coincidió con la Segunda Guerra Mundial y falleció. Tuvo la mala suerte que a los 6 meses de haber ingresado en el ejército murió en combate. Bueno, en cierto modo fue mala suerte, pero para su madre pues consiguió una pensión, lo cual la liberó un poco del tema económico, le permitió la subsistencia. Mary Higgins Clark, desde muy joven me escribía siempre un diario. Se graduó en la Escuela de Gramática de San Francisco Javier y recibió una beca para estudiar sus estudios en la Academia de Villa María en Montreal, en Canadá. La Academia de Villa María es una escuela católica privada de señoritas que tiene un grado de formación en literatura. Ella en aquel momento no fue a la universidad, luego posteriormente, en los años 70, para incentivarles a sus propios hijos a que fueran a la universidad, se matriculó y se graduó con un laude, pero en principio en esta época, en la época en la que le tocaba, no pudo ir a la universidad. Siempre la animaron sus profesores de literatura a que escribiera, porque tenía muy buena pluma. Y bueno, ella estuvo, ya os he comentado, en la Academia Villa María de Montreal. Luego después, posteriormente, cuando volvió a Nueva York, ya en la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, se dio cuenta que necesitaba darle un rumbo a su vida y necesitaba un trabajo. Y entonces se apuntó en una academia de secretarias, en la Academia Wood, que era famosa en aquella época, se anunciaba en prensa. Estaba cerca de Madison Avenue, de Grand Central. Y bueno, ahí fue donde ella, una vez graduada de esta escuela, consiguió su primer trabajo serio, que fue en la división interna de publicidad de la compañía Remington Rand. Remington Rand era una especie de compañía que hacía de todo, ¿no? Hacía desde material militar, pistolas, máquinas de escribir, elementos para oficina. Posteriormente fue de las primeras que fabricó ordenadores. Quiero decir que Remington Rand era una empresa muy pujante en muchos campos
y tenía una división de también ropa. Hay que tener en cuenta que en Estados Unidos en aquella época se vendía muchísimo por catálogo porque el país era muy extenso y grandes tiendas de almacenes no había en todas partes. Entonces, ni posibilidad a lo mejor de ir a una tienda, a un gran almacén a comprar ropa. Muchas cosas se compraban por correspondencia. Era un país que en ese sentido tenía el comercio online y la logística estaba hecha, ¿no? Porque en cierto modo. Y bueno, esta venta por catálogo le hacía que tuviera un Remington Rand muchísimas marcas de cosmética, de ropa y hacían un catálogo. Entonces este catálogo era un catálogo que necesitaba una redacción, necesitaba unas fotografías, etcétera. Entonces en este departamento que precisamente hacía la redacción de los catálogos y que los preparaba los textos para su edición, estaba el que fue después novelista Joseph Heller y estaba también Mary Higgins. Eh, Coincidieron también que en aquella época en modeló para Remington Rand una desconocida modelo que se llamó Grace Kelly. Bueno, estando en esta fase de su vida, ella escucha una frase que se le antoja premonitoria de su futuro, porque ella piensa, yo he estado toda la vida atendiendo a los míos, estaba atendiendo a mi madre, estaba atendiendo a mis hermanos, estaba en mi casa y no he pensado en mí. Entonces quiero viajar, quiero conocer el mundo. Como era una chica mona, se apuntó en la escuela de azafatas de Pan American y estuvo volando como sobrecargo en los auxiliares de vuelo, en los aviones Clipper de la época, durante un año, en el año de 1948-49. Cuando volvió a verse con un vecino que tenían que se llamaba Warren Clark y él le pidió de salir y empezaron a salir y se casaron al poco tiempo. Ella, para contribuir a los ingresos familiares, empezó entonces a escribir cuentos cortos. No obstante, vio que la posibilidad estaba en la radio y se dedicó con otros amigos, montaron una empresa que surtía las emisoras de radio, indicaba a las emisoras de radio fragmentos cortos de 4 o 5 minutos que vendían a las emisoras de radio para rellenar espacios. Eran historias cortas. Esta experiencia, no nos olvidemos, le sirvió a Clark para extractar, para escribir sin agregar superficialidades, lo cual es muy importante en una novela de suspense, donde se debe insinuar el argumento en cada párrafo. En esto estaba cuando le animó su agente, el que le llevaba el tema de los cortos para las radios, para las emisoras de radio, los cortos radiofónicos, le estimuló a que escribiera. Le dijo, ¿y por qué no escribes una novela? Y entonces escribió su primera novela, que fue una novela basada en la historia sobre la relación entre George y Martha Washington, el presidente Washington. No tuvo éxito esta novela y decidió inclinarse por las novelas de misterio y suspense. En abril de 1974 salió su primera novela, ¿Dónde están los niños?, de misterio y suspense. Y la vendió los derechos por $3.000. Probablemente no hubiera pasado de ahí o hubiera tenido un éxito pobre si no hubiera sido porque 3 meses después una productora cinematográfica le compró los derechos de la novela por $150.000. Efectivamente la novela se llevó al cine. Una actriz de la época que también fue fetiche con
Woody Allen, que era Jill Craigwood. Jill Craigwood hizo el papel de la madre de esta novela y bueno, fue un éxito. Visto eso, su siguiente novela, la editorial que le publicaba le ofreció un anticipo de $1,500,000. Y a partir de ahí, pues miel sobre hojuelas, ya fue todo encarrilado. Simon & Schuster, que es la editorial que siempre le publicó sus novelas, llegó incluso en los años 90 a darle un contrato de $64 millones por 4 libros. Ella recibía $64 millones, escribía 4 libros y se olvidaba. Y la propia editorial ya se encargaba de promocionar y de sacar estos libros adelante con el nombre de Mary Higgins Clark. Las novelas de Mary Higgins tienen una gran popularidad en Estados Unidos. Transcurren. Hay que ver que es un género literario de suspense, pero donde siempre hay una heroína, donde siempre es una mujer con estudios y empoderada que ha logrado salir con dificultad de todos sus problemas. Madre, las más de las veces. Es curioso porque el sexo es tratado muy de pasada y tiene un cierto componente romántico, tiene un cierto regusto a las novelas de Danielle Steel, en lo cual hay un romance, pero también hay un asesinato, o hay una traición, o hay un secreto, hay suspense. Es una mezcla ambivalente que además la empaqueta en 300 páginas. Yo he leído de Mary Higgins Clark Testigo de la Sombra, por ejemplo. Es una novela que está muy bien. También leí Perseguida por toda la ciudad. Y bueno, tenemos 50 novelas para leer. Mary Higgins Clark creo que hizo 52 novelas a lo largo de su carrera. Y de estas 24 fueron adaptadas como serie de televisión, o sea, lo que se llamaba TV Movie antaño, y una fue para el cine, que es precisamente la primera, ¿Dónde están los niños? ¿Qué más os puedo contar de Maggie Higgins Clark que no os haya contado? Yo creo que ya casi era una mujer profundamente católica. Es curioso porque no es habitual, pero como provenía de familia irlandesa, pues era católica practicante. Tuvo 5 hijos, 5, y fijaros que de su primer marido, que en 10 años tuvo 5 hijos, y cuando enviudó en 1959, para ella era un problema, tenía una carga tremenda. En los años 70, cuando estos fueron a la universidad, ella se apuntó en la universidad y consiguió un grado. Se graduó cum laude en la Universidad de Fordham en Nueva York en 1979. ¿Qué más cosas? Pues hay muchas cosas más. Por ejemplo, la novela sobre George Washington, que fue la primera que hizo, Aspira a llegar al cielo, se relanzó en el año 2002 como Historia de amor en Montevernon. Luego tienen también una autobiografía que se llama Kitchen Privileges, Privilegios de la cocina, que le fue fácil escribir, dice ella, porque se basó simplemente en los diarios que ella tenía, que ella dominaba. Y bueno, no perdáis de vista tampoco a Carol Higgins, que es su hija, y a Mary Jane Clark, que es su nuera, que a las dos escriben y con notable éxito también, o sea, no con el éxito de su madre, pero sí que, o de su suegra, pero sí que están en las listas y venden. Y bueno,
poco más os puedo contar. Simplemente os quería decir antes que terminar que os suscribáis, que le deis like, que comentéis cosas. En el canal hay novedades. Ahora tenemos shorts. He lanzado una media docena. Yo espero cada semana hacer un short y un largo. Un short y un largo a ver si consigo ese ritmo. Y a veces incluso dos shorts si es posible. Los shorts duran solo un minuto y van sobre temas literarios, anécdotas normalmente o cosas curiosas, curiosidades sobre escritores de los que ya hemos hablado. He tratado, por ejemplo, el tema de la ratonera de Agatha Christie, de su permanencia en el San Martins durante más de 70 años. He tratado la desaparición de Agatha Christie también, la misteriosa desaparición. Y bueno, muchas curiosidades y más que trataremos y que iremos viendo. Si tenéis alguna sugerencia, espero en los comentarios. Y nada más eso. La próxima semana tendremos otra novela, otro día y otro autor aquí en Letras de Imaginación, vuestro canal de YouTube. Adiós.